Ven, hermanos, vamos a explicar entonces. Jesús tomó nuestro castigo, así como lo vemos en versículo 8. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Si Jesús no hubiese muerto por nosotros, nosotros hubiésemos sido, seamos buena persona o no, lanzado al fuego eterno. Aquí dice, la carne de Jesús será lanzada al fuego eterno, indebidamente. ¿Cómo sabemos que es indebidamente? Porque los versículos anteriormente dice que ese cordero era perfecto, no tenía tacha, o sea, no tenía pecado. No había por qué lanzarlo al fuego si él no había pecado, pero porque él tomó nuestro lugar, entonces ahora él iba a tomar también el castigo que nos corresponde a nosotros. Él tomó ese castigo y aquí lo vemos simbólicamente, dice, y asarán esta carne en fuego y comerán un pan sin levadura. Aquí no dice que el pan que aquí representa a Jesús y la carne era una carne que no tenía pecado. Por esa razón tuvo que nacer de una mujer, no de una mujer y un hombre. Porque la transferencia de pecado baja de hombre a hijo, de hombre a hijo, de hombre a hijo. El hombre transfiere pecado, pero la mujer no transfiere el pecado. Y dice, pan sin levadura, con hierbas amargas lo comerás. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hizo por nosotros fue un sacrificio muy amargo para Dios, muy amargo para Jesús, muy amargo para el Hijo, el Padre, perdón. ¿Cómo sabemos que era muy amargo? Amargo porque dice las escrituras que él fue al jardín de Getsemaní y ahí él lloró amargamente y dijo, hablando de la tercera copa, que vamos a ver, aquí vamos a ver 4 copas, pero él hablando de la tercera copa, dijo, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, y si no, no sea mi voluntad hecha sino la tuya. Él habla, hay 4 copas mencionadas en la fiesta de las Pascuas, 4 vinos, pero Jesús cuando dijo pasa esta copa de mí, él se refería a la tercera copa. Y le voy a explicar las 4. Y dice, entonces él fue allá a ese jardín de Getsemaní y lloró amargamente. Otro ejemplo de lo amargo que fue esto para Jesús, vemos que en la cruz él pidió por agua y se le dio vinagre y yo creo que vino y vinagre, no me acuerdo muy bien, pero se le dio algo amargo y se le puso en la boca como si fuera agua. Aquí vemos literalmente que fue algo amargo para él. Fue algo vergonzoso. El peor castigo, la peor vergüenza que un judío puede sufrir es ser colgado en un árbol y puesto en exhibición para que todo el mundo vea su vergüenza. Fue el peor castigo para un hebreo. Ahora piense que Jesús no solamente era un hebreo, sino que era el Hijo de Dios. Mayor vergüenza ser Dios y ser colgado en un árbol, como si fuera lo peor. Y vemos que a su lado, a su izquierda, a su derecha, se encontraba con lo peor. Se encontraban con lo común. Dios en medio de lo común. Y aún así vemos que este en ningún momento levantó su voz para defenderse. Es más, tenemos un versículo que le dice a su discípulo, si yo quisiera llamar a legiones, pedirle a Dios por legiones, Él me daría X cantidad de legión. Así como vemos que el profeta Elías, le pidió a Dios que le abriera los ojos a su discípulo y él miró, alzó los ojos y vio que alrededor de ellos el número de ángeles de legiones era asombroso. Asimismo, Jesús hizo su referencia a su discípulo. Dijo, si yo quisiera hacer lo mismo que hizo aquel profeta,
a mí se me daría esta cantidad para evitar que me atacasen. Pero él dijo, yo tengo el poder de entregar mi vida para ser sacrificada y también tengo el poder para tomarla de nuevo. ¿Mm? Tengo el poder para sacrificarla, entregarla y tengo el poder para tomarla de nuevo. Por eso que en el libro de Efesios, si leemos, hay una oración que dice que en nosotros se manifieste, se active aquel mismo poder que se manifestó cuando se levantó entre los muertos Jesús. Aquel poder terrible que pudo levantar de los muertos, de entre los muertos, aquella persona que estuvo 3 días entre los muertos. ¿Mm? Así que el sacrificio de Jesús fue un sacrificio voluntariamente hecho. Ah, no fue que a Jesús, como dicen los satánicos, yo maté a tu Señor. No, equivocación. Mi Señor se entregó voluntariamente para sufrir lo que Él sufrió por mí. Él sufrió por mí lo que Él sufrió voluntariamente. No fue que lo atraparon. No fue que lo encarcelaron en contra de su voluntad. ¿Mm? Es más, si miramos las escrituras, cuando Poncio Pilato, que siempre digo esto, me gusta llamarlo Piloto, pero se llama Poncio Pilato. Poncio Pilato le habla a Jesús y le dice, habla, defiéndete. ¿No ves que yo tengo autoridad para matarte o para libertarte? Y él dijo, le respondió a Poncio Pilato diciendo, no tienen ni más ni menos poder, sino aquel poder que se te dio a ti sobre mí. ¿Mm? El Padre que te puso en el lugar de autoridad que hoy tienes, también te dio la autoridad de hacer lo que vas a hacer. Me imagino que esto sacudió a Poncio Pilato, juntamente con lo que le dijo su esposa, no tengas nada que ver con este hombre justo porque por causa de él he sufrido muchas pesadillas este día. ¿Mm? Parece que a la esposa de Poncio Pilato le gustaba tomar su siesta y en esa siesta soñó y se le testificó, obviamente por el Espíritu Santo, que Jesús era un hombre justo y ella corrió a donde su esposo le dijo, no tengas nada que ver con este hombre, por cual vemos que Poncio Pilato sacó un balde de agua o un plato de agua hondo y se lavó las manos y dijo, no tengo nada que ver con este hombre justo. O sea que por su palabra, porque él les dio una opción a los rabinos, a los sacerdotes que se encontraban ahí presentes ese día del Sanhedrín, eran fariseos, hombres sabios de Israel, los cuales Jesús mismo identificó llamándolos como los maestros de Israel. Le dijo Poncio a ellos, no tengo nada que ver con este hombre justo. Lo que yo hago ahora es porque ustedes mismos han pedido que yo lo sacrifique a este hombre. Y ellos respondieron, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hablaron proféticamente en ese instante, porque ciertamente la sangre de ese hombre justo fue derramada por ellos y por los hijos de ellos. Lamentablemente, como dijo el profeta, lamentable los hijos del reino, hay hijos del reino que lamentablemente no disfrutarán de este sacrificio, esta gran salvación que ha proveído el Padre por nosotros a través de Jesús. Mm, dice, ninguna cosa dejarás, hablando del versículo 10, ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana y lo que quedare hasta la mañana lo quemarás en fuego.
Esto es muy simbólico porque en el calendario judío, si vemos, vamos a Génesis, dice, la tarde y la mañana fue el primer día. La tarde y la mañana fue el primer día. O sea que en el conteo de las horas del día, la primera parte del día comienza cuando el sol baja, de acuerdo a lo que Dios mismo le enseñó a los judíos. O sea que la parte primera es la tarde, la segunda parte es la mañana. Y aquí dice, comerás, comerás todo y lo comerás así. ¿m? Perdón, dice, y lo comerás con y lo que quedare a la mañana, hasta la mañana, lo quemarás en fuego. Porque nos está hablando que primero en la época de la creación hubo un instante que hubo una luz, pero después de la caída del hombre empezó la noche, empezó la noche. Pero pronto va a venir el día, la mañana. Y dice, nos está hablando espiritualmente y naturalmente. Él en lo natural está hablando de aquella carne que tenían que comérsela completamente y lo que quedare, las extrañas, lo que quedare, las extrañas y lo que quedare de la carne y de los pies y sí, de los pies, porque tenía 4 pies, lo que quedare de esas extrañas tenía que ser quemado en el fuego. O sea que Dios, mm, el que ama, el que ama nuestra alma y nuestra carne, mm, dice, lo que quedare, lo que la impureza, aquello que no se come, que quedare, aquello lo lanzarás al fuego. Acuérdese que le dije que hablando espiritualmente, el fuego es simbólico de el infierno. Y aquello que no, aquello que el humano, aquello de los humanos que no quieran servirle a nuestro Dios, aquellos de esos humanos que inclusamente se han levantado en contra de nuestro Dios, ¿m? En contra de nuestro Dios, sufrirán aquel mismo castigo que sufrieron los egipcios aquella noche. Dice el primogénito. Oh, estas escrituras están cargadas de simbolismo profético. ¿Mm? Así que déjame detenerme porque me quiero adelantar, pero quiero compartir todo lo que hay aquí. Simbólicamente dice, lo que quedare hasta la mañana será quemado en fuego. Hay aquellas cosas que nosotros vamos a dejar a un lado y eso lo lanzará Dios al fuego. Hay aquellas cosas, aquellas personas que no quieran servir a Dios y aquellas personas que no quieren servir a Dios, que se han levantado inclusamente y se han agregado al ejército del enemigo. A propósito, estoy hablando de aquellos que conocen que sirven al enemigo. Esos serán lanzados al fuego. ¿Mm? Eso lo vemos en este versículo. Lo vemos en este versículo. ¿Mm? Dice en la mañana, antes de venir la mañana. La mañana es simbólico del nuevo día. ¿Por qué? Porque dice las escrituras que en aquel día ya no habrá sol, porque Él será el sol. Quiere decir que en esa mañana, cuando se levante el sol, cuando empiece la nueva época que esperamos, lo que los cristianos llaman el nuevo mundo, el nuevo cielo y tierra. ¿Mm? Lo que los judíos llaman Olam Haba, el mundo venidero. ¿Mm? El mundo venidero. En ese mundo venidero no habrá sol, porque Él será la luz. ¿Mm? Como nos dicen las escrituras, si hay una luz puesta sobre una colina, sobre una loma, ¿mm? No la vamos a esconder. Esto está refiriéndose al Mesías que se sentará en el lugar altísimo, en el lugar santísimo de aquella montaña santísima, sobre aquella roca santísima que encontramos en la ciudad de Israel. En aquel lugar donde las escrituras dice que él pondría su nombre. ¿Mm? Le estoy dando muchas referencias bíblicas, aunque no le estoy dando las citas bíblicas. Ah, con el tiempo se las daré. ¿Mm? Con el tiempo se las daré. Dice
el versículo 11, y lo comerás así ceñido nuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestros bordón en vuestras manos, y lo comerás apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Esto es muy significativo porque esto nos dice de la forma que nosotros debemos de apartarnos del mundo, de la forma que nosotros debemos aceptar su salvación. Aceptamos su salvación rápidamente y rápidamente Él nos salva. Nos rápidamente tenemos que apartarnos de a todo aquello que no es agradable a Dios. Rápidamente. Rápidamente tenemos que consumir su palabra. Rápidamente tenemos que consumir su palabra. Rápidamente tenemos que tomar esa vida que nos da su palabra. Rápidamente tenemos que andar en santidad, consagración a Dios. Rápidamente tenemos que apartarnos de el mundo. Y yo les dije en otra ocasión, de el mundo físico no es de lo que él está hablando. Del mundo físico, de la única forma que nos apartaremos del mundo físico es muriendo, muerte. Pero aún Pablo nos dice que él no nos llama a hacer ese tipo de sacrificio. Si vemos la historia de Abraham y de Isaac, Él no nos llama a hacer ese tipo de sacrificio. Es más, en el Nuevo Testamento dice, más ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podrá vivir Cristo en mí si Él nos llama a morir físicamente? Algunos moriremos por Él físicamente, así como han habido hermanos y apóstoles que han muerto físicamente por Dios, por causa de una tribulación. Pero a esto no se refiere. Dice, más vivo yo en Cristo, en Jesús, queriendo decir que Él nos llama a salir él nos llama a salir espiritualmente de debajo de la influencia espiritual, del dominio espiritual que el mundo se encuentra bajo desde la caída de Adán. Por tal razón, Jesús dijo, he aquí viene el príncipe de este mundo, porque Adán era el príncipe de este mundo, mas cuando él pecó, le entregó las llaves de la vida y de la muerte y de todo lo demás que tenía Adán en sus manos, se lo entregó a el enemigo, y no fue hasta que Jesús vino que esa autoridad se le quitó al enemigo. Sin embargo, todavía tiene ese título o tenía ese título hasta que se murió Jesús. Ahora Jesús es el príncipe del mundo. Por eso es que a él se le llama el Sar Shalom. El Sar Shalom, el príncipe de paz. Sar significa en hebreo príncipe, príncipe de paz. Otros dicen el Sar Shiloh, el Shiloh, hasta que venga Shiloh. Vemos el versículo de Génesis capítulo 49, versículo 10, si no me equivoco, que dice de... el cetro, el cetro ni el legislado se apartará de Judá hasta que venga Shiloh. Está haciendo referencia al descendiente de Judá, al quien se le daría el cetro y el legislado, el cetro y la interpretación de todo lo que está escrito en los libros de la ley, específicamente el libro de Levíticos. Tengo que mencionarlo, ya que estoy hablando de esto. Jesús no vino a abrogar la ley. Jesús vino a establecer la ley. Jesús vino a interpretar la ley. Jesús vino con una mayor interpretación para clarificar, para hacerlo clarito, clarito lo que Dios en realidad quiere que nosotros asimilemos. Por eso que él mencionó, dijo, hablando del matrimonio, dijo, Moisés permitió que se le diera carta de despido a aquella persona, a aquella mujer que cometiera adulterio, pero no fue así desde el principio. ¿Cómo entonces Jesús sabría esto si él no fuera el legislador?
el sumo sacerdote, el legislador, el interpretador de la ley de Dios. ¿Y cómo fuera esto si ya la ley no se aplicara a nosotros? Es más, Pablo dijo, de ninguna forma sería considerada la ley algo malo, porque dijo, sin la ley yo no sabría el bueno y el malo. Es más, la ley nos señala a la provisión de la ley, lo que Dios nos proveería para satisfacer los requisitos de la ley. Porque en la ley vemos que el alma que pecare moriría. Por eso que la ley dice, para cada pecado hay un sacrificio específicamente detallado para que se tiene que hacer para cubrir aquel pecado con sangre. Sin embargo, Dios dice, tengo un nuevo pacto que será establecido sobre el sacrificio verdadero que es que aquellos sacrificios como sombra hablaban, como sombra tipificaban. ¿Mm? Entonces, vemos que ah, Jesús, el legislador, vendrá y a él se le hará referencia como el Sar Shalom, el príncipe de paz, y se sentará sobre aquella colina y será conocido como la luz admirable, la luz que alumbra sobre aquella colina, sobre aquel pueblo, sobre aquella nación de Israel, sobre todas las naciones. Y así como está escrito en la Biblia, una vez al año, 3 veces al año, perdón, subiremos. ¿Mm? Aquel libro, hay un libro del Viejo Testamento que habla del futuro, donde dice que todas las naciones tendrán que subir a Jerusalén para aquella fiesta de los tabernáculos. Y la nación que no subiera a las fiestas de los tabernáculos de Dios sufrirá de tal forma que no recibirá la lluvia en su tiempo. La lluvia tarde, la lluvia, no la primera, sino la segunda lluvia. Así que, hermanos, les hablé del versículo 11 y de su significado. Dice, pues yo pasaré aquella noche por el pueblo, por la tierra de Egipto, versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, como diciendo, yo Jehová, así lo haré. Es muy importante. Es muy importante lo que aquí está detallando. Dice, pues yo pasaré aquella noche. Mm, No sé cuántos de ustedes entienden las profecías. Las profecías tienen un antes y un después. Casi siempre las profecías tienen dos acontecimientos. Por ejemplo, aquí vemos dos acontecimientos. Esto está hablando de lo que ha pasado ya en Egipto y de lo que va a pasar en el futuro. Cuando yo veo esta profecía, cuando yo veo esta fiesta, yo veo profecía. Cuando yo veo esta fiesta y de lo que sucedió, las 10 plagas, yo veo lo que va a pasar en los tiempos de la gran tribulación. Cuando yo veo esto y veo el versículo 12 del capítulo 12 de Éxodo y veo que menciona mm, que yo heriré al primogénito, no solamente veo lo que pasó en Egipto. ¿Qué pasó en Egipto? Que todo primogénito de Israel, donde se encontró en una casa, donde estaba en el dintel, en los postes de la puerta, la sangre de aquel cordero que representa a Jesús, todo aquel fue exento de la muerte que vino sobre aquellos primogénitos que se encontraron en las casas donde no se veía la sangre en su dintel y sus postes. No solamente veo eso, yo también veo en esto el sacrificio que el primogénito de Dios hizo. También cuando miro esto, veo el primogénito del enemigo. Aquella noche, cuando el primogénito de Faraón murió,
Un faraón que se creía el hermano de Ra, el hermano del dios del sol. ¿Mm? Cuando ese hombre sufrió aquella noche, yo cuando miro esto, yo veo que él, el faraón, es un tipo del enemigo, de aquel enemigo que se levantó en contra de Dios y dijo, alzaré, subiré hacia los montes de Dios y ahí estableceré mi trono sobre el trono de los montes de Dios. ¿Mm? O sea, el enemigo, aquel querubín que cayó, que cayó de gracia. A propósito, no estoy mencionando su nombre, pero era el gran querubín que dijo subirá a los montes de Dios y allí, ahí en ese lugar altísimo, un altísimo, altísimo, ahí pondré mi trono. Veo que Faraón tipifica a este que se creyó rey, que creyó Dios, se creyó más grande que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Mm. Veo que en aquel pasado y en el futuro habrá ese rey sentado donde dice las escrituras que se encuentra su trono. Véalo, véalo. En el Nuevo Testamento hay un lugar que dice que él tiene donde se encuentra el trono del enemigo. Dice también que en el futuro el enemigo tendrá un hijo y ese hijo se llamará el anticristo. ¿Mm? Así como en este pasado murió el hijo primogénito del faraón, así en el futuro también morirá el hijo primogénito del enemigo, del futuro, del faraón del futuro, el faraón espiritual. ¿Mm? Así podemos saber que el que dominaba sobre espiritualmente sobre Faraón era el mismo Faraón, es el mismo Faraón espiritual que el pueblo de Israel y el pueblo de aquellos que se une a Israel por adopción va a tener que enfrentar en el futuro. Mm. Me está diciendo, hermano, que veremos algo de la tribulación, de acuerdo a ciertas partes de las escrituras, sí. Habrá un rapto. Habrá un rapto. Yo soy uno de aquellos que dice que va a haber un rapto, pero no creo que va a suceder como nosotros creemos. Mm, pero no estoy seguro y estoy investigando más. Dice, pues yo pasaré aquella noche, versículo 12, por la tierra de Egipto y herirá a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Y dice yo Jehová. Yo creo, hermanos, que esto claritamente nos está hablando de aquellas plagas que vendrán sobre todas las naciones. Y así como vemos aquí que habrá, perdón, así como vimos la protección de Dios en aquel día que Israel estaba saliendo de la tierra de Egipto, la veremos en aquellos días. ¿Mm? Dice, número 13, y la sangre os será por señal. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento dice que por el testimonio y por la sangre nosotros vencimos. Por el testimonio y por la sangre del Cordero nosotros venceremos. Aquí en capítulo 12, versículo 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Acuérdase que el libro de Apocalipsis dice que un ángel gritó y dijo, no hagan nada hasta que se sellen los que se tienen que sellar. Cuando yo selle lo que se tienen que sellar, entonces pueden derramar aquella ira de Dios. ¿Mm? Y aquí vemos la misma promesa
que Dios instruyó a Moisés que iba a hacer, y también tenemos que entender que es una profecía. Dice, 7 días comerás panes sin levaduras, y así el primer día haréis. Vamos a leerlo otra vez. Dice, 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquier que comiere levadura desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. Esto es muy importante. Esto no está hablando de las instrucciones que se les dio. Tenían que botar todo lo que era levadura o lo que contenía levadura de sus casas. En sus casas, en su propiedad, no podía haber nada de levadura. Nada de levadura. No podían comer levadura. No podían comer nada de levadura. Y el que se hallare habido comido o en su casa levadura sería cortado de Israel. ¿Por qué las instrucciones fueron tan severas y las consecuencias tan severas? Las instrucciones tan específicas y las consecuencias tan severas, porque esto representaría el requisito de lo que Dios quería para el hombre desde el momento de la creación hasta el fin, desde el momento que Adán cayó hasta el momento del día de la redención. Aquel que quiere ser redimido por Dios, en él no se puede hallar nada de levadura. Y comer, dice, quiere decir que no puede participar en nada del enemigo. Tiene que ser apartado. Por eso que dice, de tu casa quita todo, que es levadura. Y no puedes comer, porque dice, no puedes ni estar en ese ambiente, ni haber participado en él. Ni comer, ni haber estado en ese ambiente, no se puede encontrar en tu casa. Ni haber participado en él, no puedes haber comido. Y como sabemos, que esto es algo imposible de cumplir, porque desde que Adán pecó, toda la humanidad que salió de él, acuérdense que dice que Adán pecó y después la Biblia dice que registró que él tuvo hijos. Así que toda su descendencia había nacido en pecado. Así como Dios le dijo a, a David, en pecado fuiste engendrado. En pecado fuiste engendrado. Todos los descendientes de Adán, que somos nosotros, fuimos engendrados en pecado. Y Pablo dice, Isaías dice, hemos caído del estado de gracia, no hay ni uno que ha sido exento, no hay uno que ah, ha sido exento de este camino, este estado de pecado, excepto el que él proveyó por sí mismo. Excepto el que él proveyó por sí mismo, el que era semilla de la mujer, de acuerdo a Génesis 3:15, de acuerdo a la profecía que se le dio a Isaías. Excepto él. Él entraría como hijo de Eva, pero no hijo de Adán. Porque obviamente cuando él caminaba por la tierra dijo, mi padre. Por eso que los fariseos se enojaron con él porque dijeron, este se igualó a Dios. Pero estudiamos lo que significa en la frase hijo de Dios. La frase hijo de Dios significa alguien que ha podido hacer toda la voluntad de Dios y que no faltó en nada. Por eso que en Apocalipsis dice que iban a abrir el sello y preguntaron y buscaron quién era digno de abrir el sello y no encontraron a nadie. Y entonces Juan el revelador lloró y el ángel lo consoló diciendo, no te preocupes porque aquí hay uno que fue a la tierra y hizo todo lo que se le asignó a hacer. Y por tal razón, él tiene el derecho de abrir este sello. Y a aquel se le conoce como el Hijo de Dios. Y ese es el significado de esa frase. Aquel que logró todo lo que tenía que haber hecho. Por tal razón, en el Jordán se abrió los cielos cuando él fue bautizado y descendió. Algunos vieron la paloma, otros oyeron trueno y algunos que estaban sus oídos abiertos oyeron la voz de Dios cuando él dijo,
Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Queriendo decir, hasta hoy día ha hecho todo lo que tenía que hacer y sé que hará todo lo que tiene que hacer. Te llevo otra vez al jardín de Getsemaní cuando él dijo, si fuera posible de mí pasa esta copa, la tercera copa de esta ceremonia, y dijo la tercera copa, si no, no sea hecha mi voluntad, sino que sea hecha tu voluntad. Entonces, hermanos, vamos a ver, como les dije, que estos versículos se unen a lo que ya pasó y lo que va a pasar en el futuro. Dice, 7 días comerás panes sin levadura. Tenemos que ser santo porque Él es santo. Tenemos que ser apartado porque Él nos llamó a ser una nación particular, una nación peculiar, una nación diferente, una nación rara al mundo, una nación que sigue las leyes de Dios, que si uno lo estudia bien, está en toda oposición a lo que el mundo practica y cree. Por ejemplo, Dios nos dice es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Pero el mundo dice es mejor agarrar y almacenar que estar dando, dando y dando. Mejor recibo y almaceno, lo pongo en mi almacén y no gastar. Cuando venga el pobre, decirle, de aquí, lárgase, vaya a trabajar, busque, así como yo busqué. Pero Dios dice, Dios inclusamente dice que algunas veces nos visita ángeles. Con esto no le estoy diciendo, dale a todo, que venga. Le voy a decir, pídale a Dios el discernimiento de espíritus para saber bajo cuál espíritu viene esta persona que te está pidiendo. Así que no vayan a regalar, porque algunas veces regalamos a gente que viene con la intención de tomar nuestro dinero y maldecir todo lo que tenemos. Regresemos a la elección. Es mejor dar que recibir. Esto está en oposición a todo aquello que el mundo nos enseña, porque el reino de Dios es opuesto a lo que el enemigo nos enseña, a las reglas del mundo, no del mundo físico, sino la atmósfera, el ambiente espiritual bajo el cual ellos se encuentran, bajo el cual ellos se encuentran influenciados, bajo la atmósfera y las reglas bajo el cual ellos viven. Entonces, nos dice que aquella persona que se encuentre en pecado en el día de la redención será cortado de Israel. Todo aquello que se encuentre en un estado de pecado, en un estado de familiaridad con el pecado, será cortado de Israel. Así como nos dice este versículo 15 del capítulo 12 de Éxodo. Dice, el primer día será día de santa convocación. Asimismo, en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Vamos a dejarlo ahí y vamos a continuar con lo que dice en la pantalla. Cuando dice santa convocación, está diciendo que el primer día de las Pascuas es un sábado sagrado ante Dios y no haréis ninguna obra de servidumbre, sino el preparar la comida de las Pascuas, lo que nosotros llamamos la Santa Cena. Era una gran fiesta que se preparaba de acuerdo a las instrucciones que encontramos en este capítulo 12 del libro de Éxodo. VTV, viviendo una vida efectiva.